Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor el poder dar inicio a una serie de charlas de Formando Ciudadanos del Mundo, las cuales se realizarán del 3 de noviembre al 15 de diciembre en un horario de 2 a 3 de la tarde, todos los martes y viernes, con temas relevantes para la comunidad educativa de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, por lo que los invitamos a seguir todas las transmisiones. Mi nombre es Francisco Miguel Fuentes Valderas y quiero agradecer la presencia del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba. Asimismo, tenemos el gusto de contar con la presencia de unos jóvenes, aquí los pueden ver, Dira Limón Segovia, del grupo 502 del COBAEP 35 Jalapa. Hola Dira, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme. Gracias, Dira. Arik Alberto Gómez Rojas, estudiante del tercer semestre de la carrera técnica de Pymes del CECITEP. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo estás, Arik? Bien, bien, aquí andamos. Bienvenido. Gracias. Contamos también con la presencia de Alberto Javier Sánchez Fajardo, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Docencia y Gestión para las Actividades Artísticas de la Universidad Pedagógica Veracruzana. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias. Contamos también con la participación de Samuel Macías Contreras, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Enseñanza y el Aprendizaje en Telesecundaria de la Escuela Normal Superior Veracruzana, Dr. Manuel Suárez Trujillo. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias, Samuel. Y bueno, también nos acompaña Shaina Caritina Salcedo Hernández, estudiante del quinto semestre de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Politécnica Nacional 301 Jalapa. ¿Cómo estás, Shaina? Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Nada más. Pero desde la tarde. Maestro, le cedo la palabra. Usted sabemos que ha integrado la perspectiva de visión de ciudadano del mundo, así es que los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que es todo un placer estar el día de hoy aquí con toda la comunidad educativa de educación media superior y superior. La verdad es que es súper importante el poder estar con todos ustedes y poder ir pues comentando algo que nos parece de suma importancia. De suma importancia porque significa en términos generales la educación en Veracruz. Así de fácil, así de sencillo. Quiero agradecer de manera especial a los alumnos de los diferentes subsistemas de media superior y superior su presencia. La verdad es que esperemos que lo disfrutemos. Yo creo que es el momento de podernos dar un espacio y poder platicar, y sobre todo para toda nuestra comunidad que estén en esa retroalimentación para poder estar siempre comunicados y conectados. Bueno, pues el día de hoy voy a empezar a platicar sobre la visión del ciudadano y la ciudadana del mundo, que muchos empiezan a preguntarse, pues, ¿qué es eso, no? Lo que tengo que empezar comentando es que estamos en un contexto de la nueva escuela mexicana, que es una visión de la Presidencia de la República, del Secretario de Educación Pública, que a nivel pues nacional ha estado generando toda esta visión para que cambie la forma en que estemos haciendo educación en México. Y bueno, para Veracruz nos corresponde el poder implementar esta visión y bueno, tener todos los elementos necesarios para que sea una realidad. Y la verdad es que esta plática, este momento, es exactamente buscar las maneras de ir aterrizando, de ir fortaleciendo esta visión del modelo de ciudadano y ciudadana del mundo para Veracruz. Y qué bueno que pues podamos compartirlo con toda la comunidad educativa, quienes están presentes y quienes están conectados también. Pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito de esta visión, de este modelo, con la primera dimensión, que lo que quiero expresarles es que después de un análisis, del poder platicar con mucho de lo que representa la educación para una sociedad, tenemos una primera dimensión que contempla tres elementos principales. Generalmente, la educación disciplinar. Es decir, todo lo que para nosotros es
las áreas o las materias más importantes según la carrera o el nivel en el que estamos trabajando o estudiando, perdón. Y eso significa en un momento dado, pues las matemáticas, la taller de lectura y redacción, las prácticas en laboratorio, toda esa parte de educación disciplinar es una de las dimensiones es uno de los ejes de esta primera dimensión. Otra de los ejes es obviamente la educación emocional. Creemos, y lo platicábamos hace un momento, que tenemos que atender o atendernos cada quien en ese sentido. ¿Por qué? Porque si emocionalmente, si de nuestra forma, nuestras actitudes, nuestros pensamientos no están armonizados, vamos a tener ahí un rechazo, vamos a tener algunos elementos que nos van a impedir en un momento dado poder obtener las experiencias, los conocimientos, las habilidades de la educación disciplinar. Entonces, la educación emocional como uno de los segundos ejes, pues es muy importante que lo podamos abordar. Uno de los terceros ejes, las habilidades blandas. Se ha dicho que obviamente la disciplinar, vamos a decir así, que son las duras, pero ¿cuáles son las habilidades blandas? Y yo lo que quiero aquí comentar es que tenemos que hacer esto. Tenemos que saber cómo hablar, cómo comunicarnos, cómo interactuar, cómo trabajar en equipo, por ejemplo, cómo utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, herramientas de un micrófono, o las herramientas de tecnologías de la información, las cámaras. Tenemos que empezar a desarrollarnos en esas habilidades blandas que para nosotros son todos los días herramientas para poder desarrollarnos en las demás dimensiones, ¿no? Estas primeras tres dimensiones, generan una primera dimensión. Y ahí es donde tenemos mucho que trabajar, lo platicábamos, lo único que estamos diciendo es que tenemos que armonizarnos. Tenemos que armonizarnos para que estos tres primeros ejes, pues según los contextos, según los subsistemas, según el tipo de bachillerato o el tipo de educación superior que estemos trabajando, se tienen que ir adecuando y es un trabajo, como lo acabo de decir, en conjunto, que lo tenemos que ir haciendo. Bueno, pues hemos hecho algunas implementaciones, por ejemplo, en la subsecretaría, algunas webinars, algunas pláticas, por ejemplo, salud mental de las y los jóvenes. Hemos estado trabajando con videojuegos que la verdad es que es una herramienta también, bien aplicados también nos pueden servir mucho. Y obviamente, pues hemos tenido grandes avances en olimpiadas, por ejemplo. Ya empezamos a tener resultados en varios subsistemas que ya no aparecían en las olimpiadas famosas de matemáticas, física, química, biología, y ahora ya empiezan a aparecer. Eso es lo que queremos, que empiecen todos los subsistemas a ir avanzando. Bueno, pues la segunda dimensión, después de las tres primeras, tenemos obviamente, por ejemplo, la educación, la salud. Nos parece que es sumamente importante considerar que, por ejemplo, México ha tenido una pandemia desde hace muchos años, el tema de obesidad. ¿Y en dónde la estamos abordando? Pues en los hospitales, en el sector salud, pero no. Ahí ya son temas de corrección y sabemos que en el futuro esto va a repercutir muy fuerte. Bueno, pues desde la educación deberíamos estar implementando una educación deportiva, en salud, para que cada quien podamos cuidarnos y cuidar nuestros pesos, cuidar lo que comemos, la actividad física que tenemos. Por eso es muy importante que se incorpore esto como una de los ejes de la segunda dimensión. Otra, el día de hoy estamos en el Museo Caná, donde lo que pretendemos es que haya expresiones de ciencia y tecnología. Siempre hemos dicho que un país que solamente hace transferencia tecnológica es un país que está, pues ahora sí, controlado o en un momento dado depende de algún otro. Nosotros tenemos que hacer ciencia, nosotros tenemos que hacer tecnología, y no me refiero simplemente a las clásicas ingenierías, también en las áreas de humanidades tenemos que hacer ciencia y tecnología. Entonces ahí lo que nos interesa es, por ejemplo, un bachillerato tecnológico,
que desarrollen todas esas habilidades, que sepan manejar máquinas, que sepan cómo implementar soluciones a partir de sus necesidades y problemáticas. Otra de las educaciones o de los ejes importantes, derechos humanos y cultura de paz. Creo que es muy claro cómo el gobierno federal lo ha implementado, pero nosotros tenemos que bajarlo. Y pongo un ejemplo, muchos jóvenes, a lo mejor ya mayores de edad, no saben sus derechos en un proceso electoral. Podrían ser observadores reconocidos por el instituto y de esa manera poder ir avanzando. También, obviamente, todo lo que significa la cultura de paz, que tenemos que incorporarnos en una sociedad donde olvidemos ciertas ideas, ciertas visiones para llegar a la paz completa en el Estado. Arte, cultura mundial, sí tenemos que recordar nuestros pueblos originarios. Tenemos que saber que ahí está el conocimiento, ahorita lo platicábamos y a veces mucho lo tenemos ya en nuestra cultura, ciertas prácticas que funcionan y que obviamente también podemos incorporarlo como ciencia y tecnología en un momento dado, pero también nuestros pueblos originarios tenemos que considerarlos, y obviamente incluido la lengua, ¿no? Bueno, segunda dimensión. Tercera dimensión, muy rápido, pues obviamente el tema de los idiomas, el emprendimiento, la cosmovisión que platicamos, la educación financiera y obviamente ahí el tema ambiental y sustentabilidad. Importantísimos ejes que no los tenemos que ver simplemente como una materia, sino lo tenemos que hacer. Es decir, del aula salen los conocimientos, salen las bases, pero de ahí tenemos que salir a implementar estas acciones. Nadie estaría en desacuerdo que tenemos que hacer acciones muy específicas, tareas muy específicas para la protección del medio ambiente. Nadie estaría en desacuerdo con eso, teniendo un cambio climático tan claro en todo el mundo. El tema de educación financiera, lo platicamos hace un momento, puede ser uno de los factores para que nuestras familias estén mucho mejor. Y eso lo tenemos que implementar. Lenguas y cosmovisión, vuelvo a repetir, pueblos originarios, porque muchos dicen la globalidad y empezamos a pensar en otros países. No, la globalidad empieza en lo local. Y tenemos que entender que en nuestras localidades, en nuestras regiones, tenemos que aprender mucho. Y el emprendimiento, definitivamente necesitamos generar proyectos, servicios, productos locales que tengan mercados locales, pero también con una visión global, porque eso también lo podemos implementar. La cuarta dimensión, lectura, escritura y expresión oral, que era lo que platicábamos hace un momento. Muchas veces no podemos conocer todo el mundo, todos los rincones del mundo no los podemos conocer, pero sí podemos saber del mundo. Y cómo a través de la lectura, una lectura entendida, una lectura que obviamente nos permita abrir nuevos mundos, nuevas sociedades, nuevos momentos. Y también expresarnos. Es decir, ese mundo que está en el interior podamos escribirlo y en un momento dado poder compartirlo con alguien más, junto con la escritura y la expresión oral. Y por ahí tenemos una estrategia muy, muy especial que se llama STEAM. Es un marco referencial, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y arte, que nos permitiría poder implementar todos estos conocimientos en algo muy práctico para poder salir y resolver o atender una necesidad. Pongo un ejemplo, en todos lados algunos, por ejemplo, animales pueden tener una situación de una necesidad de una prótesis. ¿Quién se las va a dar? Pues si tuviéramos laboratorios de STEAM, podríamos desarrollar una prótesis a través de impresoras 3D, diseño asistido por computadora, etc. Queremos que esto se implemente. Pongo un ejemplo, pero cada quien en sus áreas, en sus subsistemas, en sus regiones, podrán encontrar esas necesidades y problemáticas que con estas soluciones podemos abordar. Bueno, la quinta dimensión no existe. Más bien, lo que quiero resaltar con esta quinta dimensión es que esto no es un modelo fijo, estático. Más bien es vivo y diverso. La diversidad es nuestra fortaleza y por eso la queremos compartir con todos los subsistemas para que en un momento dado se pueda conocer. Por último, vamos a mostrar ahí en pantalla el modelo ya completo con todas las dimensiones y todos los ejes plasmados. La intención simplemente es que ustedes lo conozcan y vuelvo a insistir, no hay quinta dimensión
¿Por qué? Porque quiere decir que puede estar en evolución. Y eso es lo que queremos presentarlo para que cada uno de los subsistemas de su comunidad educativa, maestros, recuerdo la comunidad educativa, maestros, docentes, administrativos, directivos y padres de familia. Tenemos que incorporar en los dos niveles, media superior y superior, a los padres de familia. Eso es lo que quería platicar con ustedes, con la intención de que podamos ir construyendo y enriqueciendo esta visión de ciudadano y ciudadana del mundo. Muchas gracias, Francisco. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Y bueno, esperando que hayan visto el modelo que se proyectó hace unos momentos, vamos a dar paso a unas preguntas, porque veo que aquí los jóvenes tienen muchas dudas con respecto a este modelo, a los ejes. Entonces, me gustaría, primero que todo, quisiera saber, ¿ustedes quieren preguntar o yo les cedo el micrófono? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién se anima? A ver. Bueno, escuchando la propuesta del proyecto Formando Ciudadanos del Mundo, me gustaría saber qué estrategia se podría tomar para meter ese proyecto en la educación especial, para la escuela de inclusión. Ese es mi duda. ¿Qué estrategia o qué mejora ve en ese ámbito de la educación especial? Bueno, yo lo que quisiera resaltar es que exactamente este es como un modelo que se tendrá que ir armonizando a las necesidades de los planteles y de la comunidad educativa. Entonces, a mí me parece que tenemos que ir analizando. Pongo un ejemplo muy específico en el caso del deporte, por ejemplo, educación en deporte, en salud. Cómo atender o cómo preparar a esos docentes de educación especial para atender a una comunidad que tenga necesidades especiales. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer un trabajo con las academias, con esta visión de cómo ir poco a poco integrando estos elementos. Me parece que exactamente el eje de educación de derechos humanos es su derecho, estamos haciendo favores, es su derecho y es nuestra obligación el implementar a toda la comunidad y en este caso a la de educación especial, que están atendiendo a jóvenes y a niños que tienen estas características. Entonces, a mí me parece que estamos listos para esa construcción, estamos listos con estas herramientas para en un momento dado, desde las academias, desde los planteles y desde los subsistemas, poder ir incorporando ciertas estrategias. Pongo un ejemplo. En nuestras páginas de internet y en todo nuestro material digital debe tener elementos para, por ejemplo, personas o ciudadanos débiles visuales o que tienen problemas auditivos. Siempre tienen que estar incorporada esa estrategia. Me tocó estar con una joven que le dieron un libro electrónico, pero pues es débil visual, no lo puede leer, y entonces lo que se hizo fue implementar una herramienta de lectura automática. Entonces todas esas herramientas deben estar ya dentro del inventario disponible para poder implementar el modelo de ciudadano y ciudadana. Ok, por lo que entiendo me comenta que sería empezar el cambio por el núcleo, es la formación de los docentes. Nosotros como futuros docentes debemos tener asignaturas donde nos apoyen para tener esa mejoría. Exacto. Entonces se tendría que meter esas asignaturas como lenguaje de seña, varias asignaturas que abarquen las diferentes tipos de discapacidades. Bueno, ahorita se le conoce como cualidades diferentes. Entonces el cambio viene en el núcleo, en la información de los futuros docentes, es por lo que entiendo. Sí, de los futuros docentes, pero yo creo que quiero resaltar es que, por ejemplo, si los docentes dan esa materia y se queda solamente en materia y se queda solamente en el salón, no. Tendrían que salir, hacer las prácticas, tendrían que hacer investigación también y apoyar a la sociedad, porque la educación tiene un grado de responsabilidad social. Entonces, esto que estás diciendo es correcto. Hay que entrar a las academias, hay que entrar a los docentes, hay que entrar a los planteles, pero inmediatamente tratar de llegar a la sociedad lo antes posible. Y ahí vamos a tener una riqueza de experiencias y una riqueza de soluciones que desde la educación van a salir. Ahorita te puse ese ejemplo de cómo se puede hacer lectores automáticos para personas débiles visuales y poder completar su actividad, ¿no? Gracias.
Muchas gracias. Dira, me estás viendo con ganas de que te pregunte. De los ejes que mencionó el maestro Jorge, ¿cuál es el que más te interesó y por qué? Bueno, a mí principalmente me interesa mucho que nos enseñen a ahorrar porque siento que es como el principal problema en México. Y tiene razón, nos comentaba anteriormente que en Coppel, por ejemplo, por decir una marca, perdón, que pues ya ven que vamos a plazos y eso a la larga nos sale más caro. Yo creo que es necesario una casa sustentable económicamente para que nos beneficie el ahorro en vez de que pues gastemos más. Sí. Bueno, yo ahí quisiera agregar que exactamente esa visión del ahorro forma parte de la educación financiera. Dimos un webinar que por cierto lo pueden consultar en nuestra página, donde hay otras formas, por ejemplo, de ganar, es decir, hacer más grande nuestro dinero, ¿no? Y en un momento dado no solamente es el ahorrar, sino hacer más bien cómo hacer que ese dinero vaya creciendo y lo puedas invertir en un momento dado o gastar en un momento dado correctamente, de la mejor manera. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir haciendo. Yo quería agregar algo. Había dicho anteriormente que se van a empezar a formar los maestros a futuro, pero yo siento que ya se les tiene que estar dando las habilidades desde ahorita para que pues nuestra generación, no se atrase. No solo que las futuras generaciones ahorren, sino que desde nosotros, por ejemplo, yo estoy muy preocupada porque tan solo con las tarjetas de crédito a mí me dan miedo porque pues no sé cómo voy a poder, qué fecha tengo que pagar, cómo se utiliza una tarjeta de crédito, y siento que son cosas muy básicas que tenemos que ver en la escuela. Tienes toda la razón. La idea es que esto sea inmediato, lo dijimos hace rato, como que se siente que la educación es dentro de 5 o 10 años. No, la educación también tiene un impacto inmediato y lo que queremos exactamente, y lo hicimos, fue hacer un congreso, el primer congreso de educación financiera, donde invitamos a toda la comunidad, y insisto, toda la comunidad, maestros, docentes, directivos, administrativos y obviamente los alumnos, y que así pudieran de primera mano saber lo que me estás diciendo, qué tengo que hacer, cómo tengo que gastar. El tema de las tarjetas de crédito, todo le tiene miedo porque no se sabe manejar, pero es un instrumento financiero más que en un momento dado se puede utilizar. Y sí, lo estamos haciendo a través de estos webinars y para posteriormente hacer capacitaciones más profundas en toda la comunidad, no solamente en los maestros, vuelvo a insistir, porque nosotros como maestros tenemos a los jóvenes un tiempo, pero regresan a sus casas, y cuál es la educación que tienen sus papás, también hay que ayudarlos a ellos. Precisamente quiero comentarles, como lo decía el maestro Jorge, del 5 al 9 de octubre se llevó a cabo el primer Congreso de Educación Financiera, organizado por la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Y bueno, si ustedes quieren ver algún video o todas las charlas, son 10, ya están subidas en la página de Facebook de la Subsecretaría, SEMSISBER. Por ahí si me corrigen, por favor, los invitamos a que chequen el YouTube. Ahí pueden ver a detalle todas las charlas que tuvimos hace unos días. Y bueno, Arik, Alberto, de los ejes que se han mencionado anteriormente, ¿de cuál te gustaría tener más información? Sobre la sustentabilidad, porque hemos estado viendo un desabasto ambiental a nivel mundial sobre la falta de oxígeno, ¿no? Sobre la falta de agua en los pueblos o en los municipios que nos conllevan a nosotros. También puede ser ocasionado por la tala excesiva del gobierno o de nosotros mismos, y hay que reforestar, ¿cómo se le llama? Reforestar con plantas o árboles que no tarden mucho y que se puedan llevar a cabo construcción, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema del bambú, que tarda 4 meses en crecer una planta. El pino tarda 4 años y el bambú puede ser utilizado para casas, aulas, o puede ser utilizado también para comida. Ya se están haciendo investigaciones con comida. Mi pregunta es,
¿cómo lo podemos llevar a cabo en las escuelas, ¿no? En las escuelas que tenemos la posibilidad de poder sembrarlo, de poder llevar a cabo cualquier reforestación o cualquier tipo de desabasto ambiental. Sí. Bueno, ese punto, que es la verdad uno de los puntos que más me ha interesado durante muchos años y que nos involucra a todos. En el caso de la escuela, estamos tratando de diseñar una escuela sustentable, pero no en el aula, no teórico, lo tendríamos que hacer realidad. Y bien lo dices, que en las escuelas deberíamos estar plantando suficientemente y de manera diseñada para, por ejemplo, evitar el uso de los climas. Ya nos ha pasado mucho que se construyen aulas bajo ciertos esquemas en condiciones muy calurosas y lo que sigue es comprar un clima y parece que esa es la solución, pero después hay 10 aulas con 10 climas, hay un consumo energético muy alto y luego hay problemas eléctricos por ese consumo tan alto. Realmente la solución es, por ejemplo, techos verdes, por ejemplo, la colocación de árboles, lo mejor sería endémicos, o que de alguna manera quiere decir que de ahí mismo nacen, porque ellos con esas características pueden hacerlo sin tanta exceso de gastar recursos para que crezcan, pero también ver otras alternativas, como bien lo decías, el bambú. El bambú es una alternativa muy interesante, pero hay que escogerla muy bien y hay que diseñarlo. El uso del agua. Sabemos que ya tenemos que insistir en el uso responsable del agua, pero también hay maneras de recolectar agua de lluvia, por ejemplo, o la reutilización de los desechos de aguas grises o negras para poder utilizarlos en otro proceso. Por ejemplo, el Tecnológico de Martínez, el nuevo plantel que se está construyendo, aprobamos 3 proyectos con la intención de colocar celdas fotovoltaicas, es decir, el consumo energético va a ser con energías alternativas y va a reducirse, va a ser recolección de agua de lluvia, va a tener cisternas y su perímetro está utilizando ciertas plantas para poder ser utilizadas, y exactamente el bambú es uno, pero es una especie muy específica. Entonces, todo eso lo tenemos que implementar administrativamente, pero a nivel educativo, todo puede salir con materias relacionadas y que los jóvenes, la comunidad completa, puedan tener una acción inmediata en su plantel, pero también en su comunidad. Ahí están las famosas brigadas para limpiar los bosques, limpiar las playas, pero lo más importante es dejar los mensajes para que la comunidad entienda que no tiene que seguir ensuciándolos o tirando basura. Entonces la educación puede exactamente tener esa extensión en la sociedad y ayudar al cambio, a hacer el cambio completo, ¿no? Así es, maestro, es una tarea de todos. José Armando, ¿en cuál eje crees que tus padres puedan involucrarse? Bueno, contestando esa pregunta, considero que entraría bastante bien en el ámbito sociocultural. Hablamos de este tema porque muchas veces los padres, tutores, muchas veces también, no muchas veces hay padres y tienen que estar los tutores, muchas veces no están muy incluidos dentro del ámbito educativo. Lo hemos visto un poquito en temas de mi licenciatura, ¿no? Un poco. Muchos de los padres piensan que literalmente la escuela va a ser un lugar donde el alumno va a estar solamente con el maestro. Yo, papá, me deslindo de todo, ¿no? Así es. Este es un gran problema, obviamente. Sabemos que en el ámbito de la educación entran muchos sectores de la sociedad. No solo padres de familia, sectores económicos, culturales, obviamente, los docentes, alumnos. Por lo tanto, creo que es muy, muy importante que entren los padres de familia dentro de ese ámbito para que pueda haber una mejor conexión entre los 3 pilares. Y me gustaría realizar una pregunta. Un poquito hablamos de las habilidades, un poquito tocaban ese tema, serían extracurriculares, muchas veces, por ejemplo, la de deporte, la de educación ambiental. Entraría un poquito como en el currículum oculto, podríamos decirlo. Me gustaría saber de qué manera se puede implementar esas asignaturas, puesto que muchas veces las instituciones académicas no cuentan con el material, con el espacio o con los propios profesores para dichas asignaturas. Exacto.
Bueno, ahí contestando tu pregunta, primero, lo que estamos haciendo es como sacar un inventario de todas las posibilidades que tenemos. La educación no está aislada, de verdad, tiene muchos aliados. El sector privado es un aliado. El gobierno, obviamente, en sus 3 niveles y en sus 3 poderes, es un aliado. Y la sociedad organizada también lo es. Lo que estamos tratando de ver es, por ejemplo, hicimos un convenio con una empresa para que pudiera dar las videoconferencias y los webinars sobre educación financiera. En el caso de deporte, exactamente con la coordinación de deporte, estamos viendo el inventario. Le ponía yo un ejemplo que algunas escuelas pues no tienen dónde hacer atletismo, no tienen los materiales. Bueno, pues entonces podría en un momento dado compartirse el espacio con otro subsistema o con otra instalación que puede ser gubernamental o puede ser particular. Hace poco estuvimos en una escuela particular donde tiene un gimnasio enorme y quedamos que pudiéramos hacer un acuerdo para que jóvenes de otros subsistemas pudieran utilizar esos espacios o esas instalaciones. Sabemos que son muy costosas en muchos casos, pero tenemos que buscar las alternativas y las alianzas de cómo poder implementar estos elementos. Yo lo que siempre les pido a los directores generales y a los rectores es que se conozcan y se coordinen. Ahorita lo platicamos fuera del aire. Hay subsistemas que pueden apoyar por ejemplo, al sistema de pedagógico, ¿no? La UPN o la UPB, lo podrían hacer sin ningún problema con un buen convenio de colaboración. Entonces, esa es la respuesta. Porque si la respuesta es creer que va a haber más presupuesto, es muy difícil. Tenemos que buscar las maneras de implementarlo en esos 3 sectores. Lo que comentabas de los papás, totalmente de acuerdo, ¿eh? A mí me parece que también tenemos que prepararles cursos, capacitaciones a los padres de familia, porque el mensaje en básica es así, que los padres tienen que estar. Pero el mensaje en media superior y superior parece que es suéltenlos. Pareciera que es ese. No, porque al final estamos en una sociedad y forman parte de la comunidad educativa, de la responsabilidad que comentaba. Muy bien, maestro. Bueno, de nuestro lado derecho yo les pregunté y ustedes respondieron y le preguntaron también al subsecretario. Ahora me gustaría que del lado izquierdo el maestro Jorge le pregunte a cada uno de ustedes. ¿Ok? Bueno, yo obviamente es el tema que no pudimos abordar al principio del modelo de ciudadano y ciudadana del mundo, para que de alguna manera pudieras comentarnos cuáles son las inquietudes, ¿no? Sí, claro, y va en ese sentido. Nos acaba de plantear una proyección, la proyección ya clara y de una idea bien conformada. Y mi pregunta es, ¿qué paso sigue? ¿Hay ya un plan estratégico muy específico para echarlo a andar? ¿Ya se tienen puntualizados los puntos donde inicia y cómo se va a armonizar con lo que ya existe, con los programas nacionales que ya existen? Sí. La verdad es que esta visión es una visión en construcción, vamos a decirlo muy claramente. Tenemos una planeación estratégica básica, que es obviamente cuál es el siguiente paso, pero este es otro paso que ya estaba planeado, que era la socialización. Es decir, necesitamos socializar esta visión para ver realmente cuáles son los retos o las características que tenemos que ir abordando. Lo hemos estado socializando con el poder legislativo, con el nivel municipal, el nivel estatal y el nivel federal. Pero por eso era la intención de poder, a través de nuestra comunidad educativa, pues que vayan conociéndolo. Hoy tuve una reunión con una candidato a subdirector y le preguntaba exactamente eso. Si ya tenían conocimiento del modelo y la visión de ciudadano y ciudadana del mundo, me decía que no. Es parte de lo que tenemos que ir haciendo, además de ir construyendo este inventario que comentamos hace ratito, ¿no? Es un inventario necesario que tenemos que conocer, porque lo que a mí me ha sorprendido es que de verdad, por ejemplo, las formadoras de formadores tienen una capacidad, unos recursos enormes que nos podrían servir perfectamente para apoyar alguna otra actividad en educación media, superior y superior. Yo siempre he pedido que los formadores están dirigidos a básica, sí, pero ahí está educación media, superior y superior, por ejemplo, en educación tecnológica, ¿no? Qué interesante es ver
que nosotros somos disciplinares y nos plantamos en un salón, pero no tenemos formación docente. Y ustedes son expertos en formación docente. Entonces, lo que estamos haciendo es exactamente ir sacando ese inventario de fortalezas para poder ayudarnos con lo demás. Y me permite todavía una última pregunta. ¿Existe ya un estudio estadístico para detectar las necesidades muy específicas de lo que se quiere hacer o el problema más importante que se quiera abordar? O sea, evidencia científica, insisto, estadística, que pueda decirnos hacia dónde guiar este proyecto. Sí, por ejemplo, tuvimos un estudio de las necesidades docentes que lo hicimos en el 2019, forma parte de esa visión, pero lo más importante es que lo estamos construyendo y por eso estamos en el momento de socializarlo, para poder ir construyendo y teniendo los elementos o las acciones muy pertinentes, por ejemplo, hacer unos estudios, ¿no? A ver, ¿quién más quiere preguntar? Maestra. A ver, Shaina. Hola. Primero que nada, sí me gustaría decir que muchísimas felicidades y muchísimas gracias también por la invitación a esta charla, a este foro, que definitivamente yo creo que es lo que hacía falta o nos hacía falta, ¿no? Darle un sentido o plantear un objetivo a toda la población, a toda la comunidad, para que sepan de qué trata o de qué va este tema, ¿no? Porque como bien lo menciona, yo creo que socializando es como se da a conocer qué es lo que se pretende llegar a ser, ¿no? Bueno, contestando como algunas de las preguntitas que hacían por ahí, yo no podría decir estoy interesada en tal eje o en tal otro eje, porque realmente creo que todos los ejes, para lo que se pretende hacer con este nuevo modelo educativo, tienen que ir integrados o tienen que ir entrelazados, ¿no? Hablamos de la transversalidad. Entonces, en realidad, a mí me interesan como todos estos ejes, como estudiante, sí me gustaría tener más actualización, más preparación acerca de estos ejes para saber en un futuro docente cómo aterrizarlos, qué estrategias, qué metodología emplear, ¿no? Si tuviera que marcar algún eje, yo creo que estaría muy interesada en esta parte de la ciencia y la tecnología. Como lo comentábamos, yo creo que... y también contestando un poquito a la pregunta que hacía hace rato mi compañero de... ¿Alberto? ¿Alberto? Sí. Él preguntaba qué estrategias son las que se implementarían en las aulas con esta cuestión de la inclusión. Yo creo que es como lo que hemos comentado, lo que se ha comentado, creo que también estas propuestas, porque al final del día no nada más la responsabilidad recae en un sistema, ¿no? Recae en toda una sociedad, en toda una comunidad. Entonces creo que por propuestas, ¿cómo se pueden implementar? Bueno, por propuestas de los mismos estudiantes, es decir, si tú sabes el lenguaje a señas, bueno, implementalo en tu comunidad o en tu comunidad estudiantil, ¿no? Si sabes esta cuestión del sistema en braille, implementa el sistema en braille, porque creo que solamente así es como se van a poder dar pues pasos agigantados en este tipo de formación ciudadana, ¿no? Les decía que estoy interesada en el tema de ciencia y tecnología porque tuve una experiencia en una comunidad en Barra de Chachalacas. A mí me gusta mucho la pesca, lo hago por hobby. Entonces voy a esta comunidad y me encuentro con la población que hay de pescadores, ¿no? Y me encuentro que, bueno, no tienen recursos económicos, son personas que no están alfabetizadas y un sinfín de cuestiones, ¿no? Cuestiones referentes a la pobreza. Entonces dije, bueno, si bien es cierto, uno no puede llegar y decir... Ten, aquí está, no te doy tanto para que vivas al día. Tenemos que enseñar a solucionar sus propios problemas a través de sus herramientas y hacer que esa gente reflexione, ¿no? Piense cómo lograrlo. Entonces hace rato, fuera de cámara, comentaba que yo creo que una buena estrategia sería como la implementación de propuestas por parte de los estudiantes, de los tecnológicos, de las ingenierías, por ejemplo, de decir, bueno, a ver,
ven, mira, tú como estudiante, cómo harías tal herramienta o tal máquina para dársela a los pescadores y que ellos puedan facilitar el trabajo y de ahí generar un recurso, ¿no? Sí. Creo que va por ahí. Sí, yo reforzando la idea, yo creo que todos, o sea, en los dos niveles de media superior y superior, sean áreas humanistas o económico-administrativas o tecnológicas, debe haber responsabilidad social. Y nos va a servir mucho para la educación, porque muchas veces el problema es teórico en el aula y lo dejamos teórico, teniendo tantas necesidades y problemáticas que serían muy ricas tomarlas, poderlas llevar al aula, hacer las propuestas de solución, hacer proyectos que puedan tener esta solución y de ahí llevarlos a la práctica. Entonces, creo que esa es parte de un eje muy importante de este modelo, que es la responsabilidad social. La educación no es para el aula, la educación es para la vida. Y eso ustedes lo saben, que son formadores de formadores, pero eso sí lo necesitamos implementar en todos los dos niveles y en todos los subsistemas de la subsecretaría. Muy bien. Samuel, ¿algún comentario? Hiciste ya una pregunta anteriormente, pero nos gustaría saber si tienes algún otro comentario. Pues la verdad sí es muy interesante el proyecto Formando Ciudadanos del Mundo, y sí es muy cierto lo que me comentaba la compañera. Creo que nosotros forjamos la educación, la sociedad. La educación solo no es la del maestro, sino es el alumno, los padres de familia. Y la verdad sí es muy interesante cómo ese proyecto va tomando, y sí estoy muy centrado a la educación especial, y sí, eso es lo que me llama mucho la atención. Una mejoría, pero como ciudadanos en general, para salir adelante principalmente en educación. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues quiero decirles que tenemos muchísimas preguntas que se han realizado a través de nuestras redes sociales. Voy a leer algunas, las demás se van a ir respondiendo más adelante, porque ya estamos pues con el tiempo encima. Pero bueno, maestro, el modelo de Ciudadanos del Mundo debe estar acorde con planes y programas. ¿En qué momento se hará la adecuación curricular para que haya coherencia en el modelo y los planes de estudio? Sí, definitivamente va a tener que estar alineado a la mapa curricular, al diseño curricular. Lo iremos construyendo en conjunto, pero también tenemos algunas opciones más inmediatas, por ejemplo, lo extracurricular, que podemos implementar muy rápidamente alguna de estas actividades. De los 5 ejes que ha mencionado de este modelo, debe ser, 5 ejes por ahí, nos pusieron a 5 ejes, a dimensiones que se han mencionado en este modelo, en el cual toma lugar la educación, lugar la educación en esta nueva normalidad. Sí, digo, ahí es tan transversal el tema. Obviamente es un tema de salud, es un tema de vamos a decirlo así, también de medio ambiente. Tenemos que irnos formando y entendiendo que esto es un tema medioambiental también, pero bueno, en el tema de educación, en la salud, en el bienestar, tenemos que implementar. Y también en la responsabilidad social. Porque si creemos que tenemos que hacerlo nada más nosotros, no, tenemos que pensar también en nuestra comunidad, tenemos que pensar en nuestras familias, y creo que esos 3 elementos estarían relacionados con un momento tan extraordinario que nos ha tocado vivir, que es la pandemia. Así es, como mencionaba hace un momento, una tarea importante de todos nosotros. Y bueno, me gustaría que cada uno de ustedes, a manera ya de ir cerrando esta actividad, nos puedan dar una conclusión, 2, 3 palabritas, y empezamos contigo, Dira, y seguimos. Creo que es muy interesante esta propuesta y es muy importante empezar a implementarla desde ahorita, porque nos va a ayudar a nosotros y, como dije anteriormente, va a ayudar a nuestros hijos, a futuras generaciones, incluso desde nuestros hermanos pequeños. Y creo que fue muy inteligente que la hayan propuesto. Gracias. Por favor. Se me hace muy interesante el tema de Formando Ciudadanos en el Mundo, porque tenemos que poner en práctica, no solamente nosotros como estudiantes, sino como personas, como ciudadanos, que es necesario ayudarnos entre nosotros, no solamente al bienestar de los alumnos, sino al bienestar de las demás personas en sí mismo.
¿no? Muchas gracias. Exacto. Exactamente. Bueno, yo agradezco mucho que se haya presentado con nosotros, que haya tenido esta charla. De verdad fue muy grato. Y bueno, espero, de verdad, de todo corazón, que el proyecto dé para más y vaya para más. Debe de ir para más. Si queremos de verdad avanzar para formar ciudadanos del mundo, debe esto de ir para más. Muchas gracias. Y que se Shaina. repita además, Y ¿no? que se- Sí, por favor. De verdad. Bueno, creo que todo lo dije hace ratito, pero vuelvo a agradecer esta invitación y personalmente fue bastante enriquecedor porque ahora me voy como con esta toma de conciencia que a veces te hace falta, ¿no? Para tomar responsabilidad del qué hacer, ¿no? Y de cómo saber hacerlo. Muy bien, gracias. Por favor. Alberto. Son dos comentarios muy rápido. El primero es, parece ser que hace falta una materia en la currícula que se llame cultura. Es decir, nosotros abordamos todo el tiempo la palabra cultura desde la perspectiva de su definición etimológica, pero en realidad, y además nos remontamos a lo que ya pasó y nosotros nunca analizamos durante todo nuestro periodo escolar quiénes somos, qué hacemos, cómo vestimos, qué consumimos. Esa sería una idea, la materia cultura en lugar de o complementaria a las ciencias sociales. Y dejo una pregunta en el aire. ¿Cómo blindar el proyecto? Es decir, todo el mundo tiene proyectos que a veces no suelen ser transeccionales, ¿no? Y por la lógica, está inmiscuida la política. Entonces, ¿cómo blindar un proyecto como estos? Samuel. Y como había comentado ya lo último, sí me interesa mucho cómo va a entrar este proyecto nosotros como formadores, porque como sabemos va cambiando de generación en generación, cada generación es otro nuevo mundo, es otra nueva era, y sí me interesa mucho cómo nosotros como formadores vamos a trabajar con ello. Muchas gracias, chicos. Francisco, nada más rapidito Sí. para hacer un comentario. Adelante. A mí me parece muy interesante todo la construcción que se están tomando. Vamos a considerar, está grabado, está la comunidad entendida, pero tocaste un tema muy interesante de cómo blindarlo. Una de las opciones que nos parece la más pertinente es que si la sociedad realmente está inmiscuida o está dentro de la educación está dentro de la sociedad organizada, para que no haya estos temas de 6 años, 2 años, es la sociedad la que tiene que estar involucrada totalmente. Maestro, por último, ¿qué mensaje le da a la comunidad de educación media superior y superior? Bueno, pues les pido que constantemente estemos en comunicación. Creo que la comunicación, el poder armonizar esta visión y el continuar con estos foros que los vamos a hacer, vamos a tomar esa sugerencia que los tenemos que seguir haciendo, pues van a continuar. La verdad es que tenemos que buscar aliados de la educación, así siempre lo digo. En cada plantel, en cada subsistema, tenemos que ver las maneras de cómo colaborar con otros agentes de la sociedad, insisto, la sociedad organizada, la iniciativa privada, el gobierno en sus 3 niveles y en sus 3 poderes, poder encontrar esa conexión. Y la invitación es que sigamos aportando al modelo, porque está, insisto, en evolución, en construcción, para que en un momento dado cada uno de los planteles pueda realmente implementar esta ciudadanía, así le llamamos, del mundo. Creo que desde la subsecretaría, por indicaciones del secretario de Educación, del propio gobernador, pues es que este modelo se lleva a cabo realmente en este periodo de gobierno y que atendamos a todas las necesidades. Pero lo que sí creo también es que no debemos tener esa idea de que sigamos haciendo lo mismo porque vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que ver la manera de ser más innovadores, más creativos para encontrar canales, caminos, personas, sectores que ayuden a la educación. Y a la educación vista desde el aula, desde los planteles, desde los subsistemas, sí, porque es muy amplia, pero sé que lo vamos a lograr encontrar esos caminos. Y esa es la invitación que les hacemos, a que sigamos en comunicación, que sigamos participando en todas las invitaciones que hace la subsecretaría y que obviamente obtengamos sus comentarios para ir enriqueciéndolo. Seguro llegará un momento en que vamos a ir ya colocando casos de éxito en cada uno de estos ejes
y en cada una de estas dimensiones, porque la verdad es que por ejemplo, los maestros de Veracruz son los mejores maestros del país, y los veracruzanos seguro vamos a estar a la altura de nuestras circunstancias. Muchísimas gracias a toda la comunidad educativa y estaremos en comunicación y en coordinación constante. Muchas gracias, maestro. Y bueno, quiero comentarles que apoyando a la sociedad el día de hoy tenemos a nuestro emprendedor local. Fíjense nada más qué rico. Este me lo va a llevar a mi casa, es un emprendedor local invitado que nos ofrece soufflé de elote, panqués de zanahoria, coco, chocolate, nuez marmoleado y volteado de piña. Tenemos también hojarascas. Así es que si quieren ordenar algo delicioso y dulce, el teléfono es 2281 20 91 74. Lo repito, 2281 20 91 74. Así es que este ya es mío, Y bueno, quiero invitarlos a la próxima plática que se hará el día 6 de noviembre sobre sexualidad. ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta? ¿Y cómo nos gusta? Como les decía al principio, vamos a hablar de muchos temas, sexualidad, economía, de todo un poco. Y esperamos que aquí lleguen los casos de éxito que mencionaba el maestro Jorge hace un momento. Entonces, bueno, regresando a esta plática, está enfocada en los jóvenes. Agradezco el tiempo que tomaron en meterse a su Facebook, por su presencia. Les recuerdo que las preguntas se van a ir respondiendo poco a poco. Y bueno, nos vemos el día viernes en punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.